Estas son las conversaciones contingentes a través de todas las pantallas y plataformas de Súbela. ¿Cómo están? Bienvenidos al Chile que viene. Soy Ignacio Franzani y hoy nos acompaña la consultora en comunicaciones estratégicas, además exdirectora de comunicaciones de Michelle Bachelet, Paula Walker. Bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estáis, Paula? Hola Ignacio, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por poder conversar. Yo creo que conversar siempre nos hace bien. Conversar, reflexionar, tirar líneas respecto del Chile que viene es parte de nuestro cometido acá en Súbela. Paula, quiero partir con una cuña. Dice así: los recursos del Estado son para atender las necesidades de las personas y no para el provecho personal de algunos. Esto lo dijo el presidente de la República anoche en cadena nacional. ¿Cuánto daño ha provocado al actual gobierno el caso Convenios, el denominado caso Fundaciones? Bueno, yo creo que le ha generado harto daño. La corrupción que no es nueva. Chile es un país que nosotros somos, bueno, yo soy mucho mayor que tú, pero todos crecimos en esta idea de que Chile era un país no corrupto, que uno se movía por América Latina y bueno, y la policía de un lugar o la policía de otro lado, entonces, pero que en cambio en Chile todo estaba como en orden. El alumno ordenado en una región desordenada. La policía impecable en una región donde si te paraba la policía del país de al lado tenías que pasarle un fajo billete. Eso que parecía como una fantasía se ha ido volviendo cada día más real, y no es porque pase hoy día, es porque venía pasando probablemente desde siempre. Pero en alguna parte nos creímos una historia y hoy día somos como viudos de la historia. Lo que pasa es que esa historia nunca fue muy real. Entonces, cuando el presidente anoche habla de la corrupción tan frontalmente y tan derechamente, me parece que un acierto, porque esta es una generación que se plantó como una generación política diferente. Y una de las cosas era el abuso, nunca dijeron el robo tan así, pero el abuso, esta idea de que en la pasada alguien siempre se saca un pedacito. Una tajada. Alguien siempre tiene una tajada. Y somos todos en algún punto. O sea, mi mamá trabajaba en el Servicio de Impuesto Seguro Social hace muchos años atrás. Y era como la encargada de ir cobrando las ¿cómo se llama? Las cotizaciones para las trabajadoras y trabajadores. Estoy hablando hace 40 años atrás. Y la mamá siempre me contaba cómo llegaba mucha gente pituca y otra no tan pituca. ¿Cómo lo hacemos, señora, para no pagarle la cotización a los trabajadores? En esa época tú tenías una libreta y entonces las señoras hacían como y alguien de la caja podía hacer algo como Servicio de Impuesto Interno. Dije no, Servicio de Seguro Social. Sí, no, sí, eso me dijiste. Ah, ya, pensé que había dicho Impuesto Interno con esta cuestión de la querella, me quedé pegada. Entonces, hay una práctica de no pagarle a la nana, de ojalá si viene una persona migrante, yo tengo 2 o 3 amigas migrantes que trabajaron en la casa de mi mamá, ambas con sus papeles al día, pero con muchas historias de mujeres migrantes de distintos países que las contratan si no tienen papeles. Porque una manera de darle la vuelta a la ley es: te voy a pagar un poquito menos, tú estás ilegal, no vas a poder reclamar en ninguna parte. Estamos llenos de esas trampas chicas. Que el presidente diga que el erario nacional, el presupuesto se va a cuidar, o sea, a mí me parece lo mínimo que un gobierno puede asegurar, que es que las platas públicas se dediquen a los programas públicos. Me parece un desde. Y creo que es muy importante que el presidente lo haga. Y creo que el daño para la generación de él, el caso Convenio, que en realidad tiene más casos en los gobiernos regionales que en las fundaciones, Correcto, en términos de dinero, pero eso no es un empate. Yo creo que ha sido un golpe súper duro para ellos, súper duro. Has dicho que el gobierno posee inexperiencia política, desconocimiento de Estado y porfiadez en las convicciones. ¿En qué aspectos concretos tú sientes que se evidencia esto? El desconocimiento del Estado, a mí me parece que hoy día hay una cantidad de proyectos. Voy a ser súper como específica en esto, Ignacio, para no parecer. Yo conozco la marcha de los gobiernos. Yo participé en 2 gobiernos. En el primer gobierno de la presidenta Bachelet, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y conozco el gobierno por dentro y lo conozco desde distintas posiciones.
Y los gobiernos son como las familias grandes. Uno siempre en una familia tiene un cacho, o un semicacho, o dos cachos, ¿no? Siempre hay la oveja negra. Qué buena analogía esta. No, es que es cierto, en las familias chiquititas, bueno, nadie habla mucho, pero en las familias grandotas, Claro. siempre hay alguien que es un cacho o uno, y se agrupan, ¿no? Bueno, los gobiernos son parecidos y tienen grietas súper profundas. Y la gestión de los gobiernos salva mucho la parte más política de los gobiernos. Y con una buena gestión y una buena comunicación, la parte política la puedes como maquillar un poco. Sin una buena comunicación, el gobierno no tiene una buena comunicación. Sin una buena gestión y con dos coaliciones en la parte política, es como la mezcla perfecta. Ejemplo, hay un ministerio que es el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene que entregar permisos, ¿no? Que le pone como visto bueno a los proyectos. Hay ahí una fila gigante de proyectos que están hace mucho tiempo acumulados porque los equipos técnicos están entendiendo, están teniendo ciertos temores exagerados, están buscando cómo hacerlo. Esto al año de gobierno ya no es justificable. A los 2 años de gobierno es un problema político. Claro. Que ocurre en lugares más técnicos, ¿no? Hay otros espacios que sacaron a toda la gente que había antes, que podían ser de los mismos partidos que hoy día representan un espacio del gobierno, ¿no? Porque eran más grandes, porque necesitaban espacio para poner a los propios. Los equilibrios dentro de los equipos de trabajo son súper importantes. Por ejemplo, cuando uno tiene un equipo de trabajo donde hay puros hombres, eso es un desequilibrio que te afecta finalmente. Hombres y mujeres en los equipos son súper importantes. La diversidad en los equipos, todos de la misma universidad, todos del mismo nivel socioeconómico, todos de la misma edad, todos del mismo género. Todas esas cosas son complejas. Entonces, cuando tú cambias a todo un equipo técnico y pones pura gente nueva, pues te demoráis la mitad del tiempo en aprender. Yo tengo una amiga, que es mi socia, que siempre dice, cuando tú llevas 2 meses en un cargo, ya no eres nuevo. Porque tu responsabilidad, al entrar a un cargo en el aparato público que se debe a toda la ciudadanía, es aprender así, súper rápido. Entonces, a los 2 años ya no podéis seguir aprendiendo. Eso es una parte. Y lo otro que decía es que era... Por fiadez en las Sí, convicciones. ¿A qué te refieres con eso? Básicamente el tema migrante. Ya. A mí me parece que el tema migrante... Que es uno de los grandes dolores de cabeza de la actual administración. Y del mundo. Europa hoy día está cerrando fronteras de una manera muy, muy drástica. Tenemos continentes que tienen problemas que son probablemente de una complejidad para resolverlos, como África, que llevan su vida entera tratando de resolver problemas súper básicos, Ignacio. O sea, problemas como la institucionalidad, que parece una cosa que nadie entiende mucho, pero cuando no tienes instituciones, el crimen organizado, las bandas de gente que trafica con diamantes, con personas, con órganos, La ley de con la la selva. comida, ahí gana el que tiene la metralleta más grande y que anda en la camioneta más grande. Entonces, esos continentes, lo que les está pasando es que emigran. Emigran porque las personas necesitan vivir. América Latina tiene el gran drama de Venezuela. Estamos hablando de 6 millones de personas que en sus países no tienen la comida suficiente, no pueden estudiar, no pueden trabajar, y lo que hacen es que salen, y salen a escondidas de sus gobiernos. Entonces, la inmigración es un problema que nos define como especie. Hemos migrado cuando hay cambio climático, hemos migrado por las guerras. Nosotros hoy día probablemente menos. Chile ha migrado hoy menos, pero en el pasado migramos mucho. La historia de las personas es de migración, es de movimiento entre países. Entonces, la migración no puede ser un desorden, porque los países tienen capacidades instaladas. Entonces, tú puedes llegar a un lugar y copar las capacidades instaladas de un lugar.
Entonces, lo menos que uno espera de sus autoridades es que las autoridades ordenen el crecimiento de los países, el ordenamiento territorial, la cantidad de infraestructura, que miren hacia futuro, hacia 20, 30, 40 años atrás. Ahora se está completando, como ejemplo, se está completando la circunvalación de Vespucio, famoso AVO, ¿no? Y la autopista. Eso se pensó en la década del 60 y la estamos terminando el 2023, o 24, 25, cuando se termine. ¿Qué pasó? ¿Se miró con mucha candidez el fenómeno migratorio? Completamente. Entonces, hay una persona que en la semana pasada, un diputado dice, romantizamos la migración. Se dice fácil, pero tiene un costo grande para los países. Entonces, Y esto, ojo, le cae a este gobierno y también al anterior. o sea, le cae a los últimos 3 gobiernos, presidenta Bachelet, Piñera y el presidente Boric. ¿Bachelet también romantizó la migración? Yo creo que lo que nos pasó con el gobierno de la presidenta Bachelet es que estaba partiendo la migración. Acuérdate que en esa época era básicamente el problema en Haití. Correcto. Y efectivamente la cantidad de migrantes que llegaron en ese momento tenía un factor que para nosotros es muy distinto, que es el color de las personas. Las personas negras eran muy visibles en el país, entonces parecían más de lo que eran, porque nosotros no estamos acostumbrados, a pesar de que tenemos en el norte una cantidad de personas que son afrodescendientes, pero el país no está acostumbrado. Entonces se veían más, a pesar de que eran muy poquitos, pero ya habían muchas personas que venían de Bolivia, De Perú, claro. de Argentina, de España. Pero los chilenos y las chilenas somos clasistas tremendos. O sea, la gente la clasifica por la ropa, el colegio, cómo pronuncia la CH. Acuérdate cómo molestaban a un ministro en el gobierno del presidente Elwin, si no me equivoco, al inicio de los gobiernos democráticos, porque pronunciaba la CH de una manera que a la élite no le parecía que había que pronunciar la CH. Y por lo tanto, también hay ahí un componente que si la migración es un gringo, una gringa, rubiecitos, italianos, alemanes, nosotros somos un país hecho de migrantes. El norte, las parcelas de los migrantes en la cuarta región, italianos, ¿no? Que hoy día tienen grandes negocios, pero eran guapos, eran guapas. Si la migración es de personas que vienen con otra característica física, con otra cultura muy diferente, ¿no? Con un color de piel más oscura que el nuestro, bueno, los chilenos y las chilenas nos ponemos súper clasistas. Entonces, migraciones van a haber siempre. Y la manera de prepararnos es la manera que tiene que ser pragmática, con políticas públicas y con rapidez. Y yo creo que este gobierno ha sido particularmente lento. Recién anoche, a propósito de lo que me estás preguntando, el presidente fue súper claro con el tema de migraciones. Duplicó el presupuesto para expulsar. ¿Te acuerdas cuando ellos decían que la expulsión era algo que denigraba a las personas? Uno se pregunta si tú estás expulsando a una persona que tiene antecedentes penales por asesinato, por violencia. Bueno, ¿quién denigra a quién finalmente? Si es que realmente el concepto de la protección de derechos humanos es un concepto en que todos estamos de acuerdo, derechos humanos para todos. Y eso significa que si hay alguien que asesina, bueno, existe ley y la ley indica que esa persona, migrante o no migrante, tiene que pagar por sus actos. Eso es pragmatismo para mí, básico. Yo creo que ellos fueron románticos y hoy día que están en el gobierno están recogiendo cañuelas. Sí creo que recoger cañuelas, ¿no se entiende recoger cañuelas? Sí, claro. Sí creo que cuando uno como que desanda sus propios pasos, a mí me parece un acto de honradez política que deberíamos valorar y no castigar. Hablando de esa honradez política como la tildas, ¿qué te pareció ese mea culpa que hace el presidente Boric en materia de seguridad de forma más estructural? ¿Es un gesto político que te parece valorable en estos momentos de urgencia respecto de unidad y soluciones en torno al tema de la seguridad, principal prioridad hoy en los chilenos? ¿Es un doble filo lo que hace Boric o te parece que es un gesto valioso? No, me parece un arma de doble filo. ¿Por Yo qué? tengo mucha contradicción con eso, porque me parece súper importante
para que la política deje de ser ese espacio como de conjunto vacío donde nadie gana. Me parece positivo que alguien diga mi comportamiento como diputado fue un comportamiento que no apoyó a las autoridades en su momento, Claro. aunque eran autoridades de derecha, en las cuales yo no comparto ideológicamente. Él lo que está haciendo es súper valioso, pero es valioso, ¿cómo decirlo? Es valioso para una política que hoy día no se ejerce. Hoy día la política es del combo, de cómo paso y si te puedo empujar y que te desbarranques, hagámoslo. El problema es que si se te desbarranca una parte de la política, vuelve magullada, sube y te va a empujar para que te desbarranques. Claro, el tú. ejercicio no es que yo gane con mis ideas, sino que idealmente tú pierdas. Ese es mi triunfo. O sea, obvio. Tu error, tu pérdida. Y entonces, cuando el presidente hace eso, lo que hace es que le da elementos y sale, como salió los sectores más conservadores de este país, diciendo, no le creemos, llegaste tarde. Él puede haber incluso apoyado proyectos, pero le pegan tanto que pareciera que no apoyó ningún proyecto. El presidente, a diferencia de mucha gente de su coalición, es de las personas que cuando el presidente Piñera llamó a una mesa para trabajar por la infancia, por ejemplo, fue el único que cruzó el puente. Y le pegaron por cruzar el puente. Si uno suma eso de cuando era diputado y lo suma con la reflexión que hace ahora, tú te das cuenta que es una persona, y en ese sentido, por eso a mí me gusta el presidente Boric, que es una persona que es coherente con sus convicciones, y sus convicciones, independiente de los errores que ha cometido, mi impresión es que es mejorar la política, no ganar en la pasada de los 4 Ya, años. o sea que en el fondo es un mea culpa genuino. ¿Te parece Yo que no es tengo ni genuino? una duda. Y porque hay coherencia en el tiempo. No tengo ni una duda. Pero lo debilita. Sí, yo creo que sí, para este juego político. Mm. No lo debilita como el liderazgo, que es evidente. Al presidente, ¿cuántos años de política le quedan por delante? ¿40? Claro. O sea, acaba de morir Kissinger con A 100 los 100 años. años, claro. O sea, bajo Le esa queda un lógica, montón. esto está recién empezando Tal para cual, el le queda actual un montón. presidente. Si él es responsable con lo que cree, debiera sostener este tipo de gestos. La coalición política, que está siempre en el cómo voy ahí, el cargo, el jefe de gabinete, el Ceremi, el que es parlamentario y le mete Ceremi 1, Ceremi 2 a cierto ministerio y después reclama, oye, yo tengo a mi gente. Ya, esa política no va a entender este gesto. Pero yo creo que este gesto es parte de construir una política distinta. Ya, o sea, en el fondo da la sensación que lo debilita frente al juego político actual, pero a largo plazo puede ser interesante. Completamente. Porque se instala un precedente respecto de cómo será Sí, su lugar, tal vez siendo oposición en el futuro. tal cual. Porque si él tiene los años que tiene por política y no reventamos el liderazgo del presidente Boric, que termina diciendo, ¿sabe qué? Ser presidente de un país es de un costo inhumano, que le pasa a todos los presidentes. El presidente Piñera de haber terminado reventado, la presidenta Bachelet terminó también cansadísima. Hay un punto en que la gente te dice, no más. Ese problema es muy complejo porque son personas que genuinamente se esfuerzan por el país, independiente de su ideología, Correcto. ¿no? Pero que tratan de hacer acuerdos. Cuando un político o una política ocupa el lugar que han ocupado ellos, su objetivo principal pensando en Chile es ampliar su espalda de apoyo. Por lo tanto, no gobierno para los que me eligieron, sino que gobierno para el máximo de personas que esta política pública le trae beneficio. Correcto. Tú tienes que ensanchar tu espalda de apoyo. Si tú la achicas y terminas gobernando para el grupito que te eligió, eso es un problema muy complejo. Paula, este gobierno llega al poder con un programa transformador, concepto que se acuñaban ahí mismo, ¿no? Al interior de las autoridades. Sin embargo, producto de las contingencias, no hay mayoría en el Congreso, la crisis migratoria, seguridad, la economía, ha ido desdibujando, deslavando ese programa transformador. Uno se pregunta, ¿cuál será el legado del presidente Boric? Qué pregunta más difícil. ¿Le has dado vuelta a ese tema? Sí, sí. ¿O crees que aún es muy prematuro? O sea, primero, el legado es algo
que la gente reconoce, independiente del esfuerzo de turno por construirlo. No sé si me explico. Yo puedo hacer un paper y decir, este es el legado que quiero dejar, y lo escribo y lo pienso, pero los legados los reconoce el pueblo, Claro. en un punto. Un ejemplo, primer gobierno de la presidenta Bachelet, y ahí se arma lo que se llama el pilar solidario de la reforma previsional, que es muy profunda la que hace la presidenta Bachelet, la primera en 30 años. Y ahí nace ¿cómo se llama? La pensión para las mujeres, que no tenían pensión, aquellas mujeres que habían sido dueñas de casa toda la vida, ¿no es cierto? Las personas que no podían porque no tenían cotizaciones. Y la cotización en las AFP no te permitían darle Correcto. pensión. La primera pensión en el 2008 estaba alrededor de los 80.000 pesos, entre 80 y 90.000 pesos, por lo que me acuerdo. Cuando la presidenta entrega las pensiones, y se empiezan a entregar desde ese momento, el legado de la presidenta Bachelet, si uno lo mira hoy día, probablemente el primer gobierno son las pensiones. Pero porque las personas la vieron en su vida. Una vez fuimos a Copiapó y una señora, yo era directora de prensa de la presidenta y tenía que andar con ella para todas partes. Entonces vamos entrando y una persona le dice, presidenta, le quiero contar en qué gasté mi pensión. Y la presidenta se detiene y le dice, ¿en qué la gastó? Yo soy súper llorona, entonces yo estaba atrás así como... Y la señora era una viejita y le dice, ¿sabe qué? Por primera vez con mi plata me compré una entrada al cine y un paquete de caluga. Wow. Te juro que yo me tuve que dar vuelta y me fui. Y la presidenta quedó... Descolocada. Súper emocionada. Eso no se escribe en ninguna parte. No hay nadie que sea capaz de imaginarse que ese es el legado. No sé si logro comprenderme. Sí, por supuesto. Pero interesante este ejercicio. Ahí ves el legado de Bachelet 1. ¿Cuál fue su legado en su segundo gobierno? Misma pregunta para Piñera 1 y 2. ¿Y cuál debiese ser para el presidente Boric? Ya. Voy a hacer Pero así, como en grandes títulos, digamos. A ver, el legado del presidente Piñera yo creo que es la pensión, la PGU, la pensión general única. ¿Cuál es el PGU? La pensión garantizada universal. General única. Bueno, o sea, pensión gato única, por la G, general, ya garantizada única. Yo creo que ese es su gran legado. Esa es una pensión que está en 250.000 pesos y que se amplió además. Y yo creo que eso significa transferencias monetarias a las personas en su vida, puestas ahí. Muchos viejitos y viejitas que tienen pensiones súper bajas. ¿Más allá de la ayuda social? Es que la ayuda social, sí, la ayuda social fue súper importante en la pandemia, de todas maneras. Lo que pasa es que esa ayuda social prende y se apaga. Ocurrió por la pandemia y después la retiraron. La pensión garantizada única, la PGU, queda hasta que te mueras. Entonces, esa permanencia en el tiempo me parece que hace sostenible la vida de las personas. No es que tienes una cosa y después te la quitan. Esto es para siempre, entonces las personas se pueden organizar. ¿Qué platita dejo para el gas, para los remedios, para la feria, para el almacén? ¿Cuánto le paso a mis nietos? A ese nieto que estudió una cuestión que parece que no es muy buena y resulta que las abuelas en las familias hoy día son súper relevantes porque tienen ingresos. Claro. Después de haber trabajado la vida entera. Claro, se convierte en un rol sostenedor. Sí, es súper importante. Estoy pensando en el legado del presidente. A ver, llevamos 2 años del gobierno del presidente Boric, más o menos. Le quedan 2 años por delante. Y su programa es un programa que ha chocado muy fuertemente con las mayorías en el Parlamento, que no le dan mayoría porque el gobierno no tiene mayoría parlamentaria. Y además han sido castigados rudamente por su edad. Entonces, como son considerados chicos, entonces les pegan porque son jóvenes. Y todos los que están hoy día en el Parlamento, que llevan harto tiempo en el Parlamento, se olvidan que cuando fueron y llegaron a la política, también eran personas jóvenes. Entonces, le han negado mayorías al presidente. Buena parte de lo que prometió está costando mucho que sea realidad. ¿No ves claro un legado de la administración Boric?
Hasta ahora no lo veo claro, ¿no? Mira, Hasta ahora no lo veo claro. Porque, por ejemplo, mira lo que son las cosas. El legado del presidente podría ser el tema seguridad, por ejemplo. Ayer el presidente hablaba de cuánto había subido en términos porcentuales el presupuesto de seguridad. Aquí los chiquillos me van a corregir tu equipo de apoyo, pero probablemente está cerca del 30% lo que subió en programas de seguridad. Eso es un alza que Chile no ha tenido nunca. claro, la problemática es que la sensación de Sí, inseguridad es enorme. es la más alta que Sí. se ha documentado, digamos. Pero ahí uno puede tener una correlación muy clara desde la política pública. Es decir, yo como presidente, dado que la gente percibe Claro. inseguridad, en lo que yo puedo hacer, Aquí pongo la ficha. completamente. Entonces, tal vez pudiera ahí haber algo que desde el punto de vista racional, Ujú. cuánto se invirtió, cuánto se disminuyeron los indicadores, Claro, todo depende de los resultados de los próximos meses. pudiera haber ahí algo que las personas sintieran como un legado. Pero si tú le preguntabas al equipo del presidente Boric, ¿será la seguridad su legado? Se habrían reído, Por supuesto. ¿no? Claro. Habrían sido románticos. Oye, Paula, ya que lo mencionábamos, ¿no? La muerte de Henry Kissinger, una figura clave en la intervención de los Estados Unidos en el golpe de Estado de nuestro país, el año 73. ¿Cuál crees tú es la relevancia histórica de Kissinger? ¿Cómo crees que Chile debiese recordar a Kissinger en sus páginas de estudio histórico en los próximos años? A ver, el señor Kissinger tiene una cosa que es muy sorprendente como figura, ¿no? Es una persona, es un migrante. Él es alemán y llega a Estados Unidos siendo bien chico. Muy marcado por la historia de lo que fue la problemática en Alemania. Y por lo tanto es un tipo que se forma mucho, profesor en Harvard durante muchos años, un académico, y cuando tiene la posibilidad de entrar al gobierno de Estados Unidos, piensa que asesoró a 12 presidentes. Esa cuestión es No, de locos. increíble. Los presidentes pasaban, Kissinger seguía ahí. Tal cual. Y presidentes con miradas políticas Muy distintas. súper distintas. Claro. Dicen sus biógrafos que era un hombre extraordinariamente pragmático, a tal punto que era capaz de desoír lo que es la esencia de la democracia, que es cuando el soberano habla, cuando el pueblo habla. Y por lo tanto, decir, ¿sabe qué? Me da lo mismo lo que el pueblo elige, en este caso Chile cuando elige al presidente Allende, Claro. porque su elección es equivocada, y lo digo yo, uno, que vivo en Estados Unidos y que miro este pueblo pequeño llamado Chile y considero que esa votación y ese ejercicio democrático no es un peligro y por lo tanto intervengo. Yo pienso que hoy día está súper documentado, no solo en Chile, sino que también por las actas y por los documentos que va liberando el Congreso americano, que Henry Kissinger tuvo una intervención con todo el poder que le daba a ser el hombre clave en Estados Unidos para desestabilizar nuestro proceso democrático. La pregunta es qué habría pasado si Estados Unidos no interviene. Claro, si Kissinger no hubiese existido, digamos. Y yo espero que esa sea la reflexión. Oye, bueno, entremos al denominado caso Audios o el Hermosilla Gate. Bueno, hay tantos nombres. Tú me decías antes de partir que te llamaba la atención lo del denominado caso Audios. Es divertido lo del caso audio, porque en general... Es que convengamos que el audio quedó para antología, digamos. No, pero en el audio, claro, obvio, pero en el fondo aquí hay un súper personaje, que es el abogado Hermosilla, Claro. que es un hombre de mucho poder. Es un hombre de mucho poder, un poder bastante enquistado en la derecha, socio del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, muy cercano a la UDI, defensor de muchas personas de la UDI, y por lo tanto me sorprende que en vez de llamarlo caso Hermosilla, se llame caso Audio, porque... Pero interesante tu mirada. Es decir, ¿tú crees que aquí hay como un eufemismo para descolgarlo del Obvio. gran protagonista de esto? Obvio, no tengo ni una duda. Ahora,
las autocensuras operan de manera increíble en nuestras cabezas. Porque probablemente Hermosilla tiene mucho contacto en muchos medios de comunicación. Pucha, hame la paleteada, pongámosle otro nombre, te ayudo. ¿Ah? Sí, yo le llamaré caso Hermosilla, porque creo que el gran protagonista es un abogado súper importante en la plaza, que defendió, o sea, él fue el abogado del gobierno del presidente en casos que había que defender en el Congreso. Él estuvo muy cerca Del presidente Piñera. del presidente Piñera. Entonces, no es un cualquier abogado. En cambio, la pobre Leonarda, que por supuesto tiene mucho que ver acá, dado el nombre además que tiene, va a ser súper recordada para siempre. Entre otras cosas porque pegarle a la Leonarda da igual, no tiene... yo creo que Hermosilla, y aquí puede haber un manto de protección muy fuerte, porque Hermosilla representa a mucha gente y se van a empezar a destapar muchos nombres. Y lo que va a pasar, hay una encuesta súper interesante que yo creo que es ¿puedo decir el nombre? ¿No es Sí, cierto? claro. Data Influye, que le preguntó a las personas, caso Hermosilla, ¿ustedes piensan que qué va a pasar con este caso? Más del 70% de las personas creen que no va a pasar nada o que van a zafar. Ya, la basurita bajo la alfombra. Y eso es porque estamos súper acostumbrados. ¿Y qué crees tú? ¿Crees que se va a hacer justicia? Mira, yo tengo una esperanza. ¿Crees que la justicia le va a tocar por igual a cada uno de los involucrados? No, ¿O aquí el hilo se va a cortar por lo más débil? no, a ver, tengo esperanza y tengo pragmatismo. Mi esperanza es que el fiscal nacional, que es una persona que está recién llegada, que le quedan por delante 8 años, si no me equivoco, si no un poco más, pero 8 parece, sea el fiscal de Ciudad Gótica. Y Ciudad Gótica necesita un fiscal, porque necesitamos una persona que sea capaz de de demostrarnos que no hay justicia para ricos y justicia para pobres, que la justicia es igual para todos. Cuando los países tienen instituciones robustas que hacen así, como la justicia, y los castiga a todos por igual, le devuelve la esperanza a las personas, porque significa que en realidad sí puedo confiar en eso. Y además el director de Impuestos Internos se querelló, ¿no? Sabes que todavía no, la Fiscalía no, si no se querella, si el Servicio de Impuestos Internos, este tipo de delito no lo puede perseguir. Correcto. La Fiscalía. Hoy día tenemos eso que está ahí como el conjunto perfecto. Y por lo tanto mi esperanza es esa, que la justicia persiga y castigue como corresponde. Tenemos leyes nuevas, leyes que son más draconianas que las anteriores, eso por un lado. Y mi pragmatismo dice que cuando hay mucha gente importante detrás de un hecho de corrupción de esta magnitud, tienden a defenderse unos con otros. ¿Por qué? Porque cuando tú cometes ilícitos o delitos, como dice Hermosilla, estamos cometiendo un delito todos aquí. Cuando tú haces eso, después te apoyas, porque hay que apoyarse entre aquellos que hacen lo mismo. Entonces, yo soy bien pragmática en un punto, creo que en la política hay que ser súper pragmático, pero abrazar con fuerza tus principios. Y volviendo al presidente, solo para terminar esa parte, sería muy importante que el presidente y el gobierno no cayeran de rodillas frente a este momento político en los que les tocó gobernar. Ellos tienen banderas que son súper importantes para un grupo de personas que lo hemos apoyado. Y por eso golpear tan duramente el tema de la corrupción y el caiga quien caiga, incluyendo a gente de sus filas, tiene que ser a rajatabla. Paula, en los minutos que nos quedan, ¿qué tal si analizamos la franja y el proceso constituyente, ¿no? Vale. De cara al plebiscito del próximo día 17 de diciembre? Tu análisis sobre las propuestas, tu análisis sobre las franjas, las emociones a las que se están apuntando. Cuéntame cómo has seguido ahí la transmisión. A ver. A favor y en contra, digamos. Sí. Yo creo que las dos franjas
nos están mostrando algo que no sé bien qué es. Porque son franjas que apuntan al miedo, las dos en algún punto. Eh, yo, Mire qué dramático, porque como nos enseñó desde la franja del sí en adelante, tal cual. esa táctica Sí. no va bien, Eh, no resulta. Y además le hace mucho daño al país. Porque cuando, por ejemplo, el A Favor mete imágenes de la quema del metro, de la cúpula de la iglesia que está en el centro, y le pone sonido de fuego. Si ustedes se fijan, está ardiendo la cúpula, obviamente una pista de sonido aumentada, y hace como cuando las cosas se queman, ¿cachai? Em, eso es apelar a las emociones como más presentes, Más viscerales. como intensamente, Claro. ¿no? El monito rojo con la rabia, el que se jodan, es mucha rabia. Y lo otro es el miedo, ¿no? El miedo de decir, van a llegar, si gana, en el fondo, ¿qué le estás diciendo? Si gana el en contra, van a quemar el metro, todas las iglesias, y van a llegar todos los violentos. Y eso no es cierto, eso es una súper mentira. Pero cuando apelan al miedo, la gente opera con las racionalidades más fáciles, o sea, las irracionalidades y las emociones. Entonces, si yo no me he informado mucho, si a mí me da lata leer este texto, porque la verdad es que es bien fome, pero si uno quiere ser más o menos responsable con sus hijos, con sus hijas, con los próximos 30 años que tenemos por delante en el país, uno debería decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar con la franja, yo voy a ir a buscar un texto para entender dónde dice que si gana el en contra van a salir a quemar el metro, porque eso es lo que quieren decir. Nuestra cabeza funciona con una cuestión, es bien latero lo que voy a decir, que se llaman las heurísticas, que son los atajos. Entonces, a mí me enseñan que, por ejemplo, en Estados Unidos las personas negras son violentas. Y lo que pasa hoy día, que es dramático, es que si yo veo a un chiquillo negro con capuchón que va caminando afuera de su casa, y son casos reales, viene un policía, sospecha y terminan matándolo. Y el chiquillo no ha hecho nada. Eso es que en mi cabeza, mi percepción sobre la capucha y el color de piel hace que en realidad yo me predispongo y hago cosas. Claro. Las campañas hoy día, en particular la campaña de La Favor, está usando mucho eso. Es decir, bueno, estos que querían venir a cambiar la educación y ponen fotos de los dirigentes estudiantiles, que hoy día son gobierno, ¿qué hicieron? Revolucionarios, jódete. Jódete porque mira lo que hicieron con el país. Y los culpan a ellos de cosas que ellos no hicieron. Esa mezcla de emociones es súper dañina para el funcionamiento del país. Ahora, es dañina, uno lo puede leer a largo plazo, ¿no? Pero es efectiva en la inmediatez. Te lo planteo porque fíjate que el lunes el Comando de la Favor midió el alcance de la percepción de las conversaciones ahí en redes sociales respecto de la frase del que se jodan. Según los datos, 63.16% manifestó simpatía por la pieza. Entonces uno se pregunta, ¿cuán peligroso es para el debate democrático este tipo de mensajes y la contraofensa que puede venir del otro comando? A mi juicio, es súper peligroso. Porque cuando tú empiezas a decir que se jodan, que se vayan, los quiero castigar, lo que estás haciendo en un punto es como armando una barra brava, en este caso contra la casta política. Ya, Es esto es muy decir, Milei además. Muy Milei, muy Milei. Y en Argentina les ha funcionado, pero en Argentina llevan 70 años de una mirada política, que es el peronismo en todas sus derivaciones, donde tuvieron entre medio 2 gobiernos distintos, Menem, Macri, y el resto ha sido ese mundo. Claro, cuando tenéis 60 años, efectivamente llega un minuto en que, y además no es que lo han hecho particularmente bien, lo han hecho más bien mal. Correcto. Pero en este país hemos tenido alternancia democrática en los últimos 40 años, donde ha estado la derecha gobernando en 2 periodos. Entonces,
vamos a mandar a todos los políticos, de todos los signos políticos, y los vamos a tildar como ladrones, que se vayan todos. ¿Para qué? ¿Quién va a llegar después a gobernar? Claro, ¿quién gana con esto? ¿Quién gana con esto? ¿O quién administra esa ira? Bueno, y entonces nos enojamos todos, vemos a un político y le pegamos en la calle porque me están alentando a que esas cosas sucedan. Pero ¿quién para esto? ¿Cuándo se para esto? ¿Cuándo queda? Cuando los países se arruinan en un punto. Paula, ¿esta elección te parece que está abierta, entendiendo que se ha ido acortando la brecha porcentualmente, ¿no?, entre una y otra opción? A ver, generalmente en los análisis uno mira, la gente que en las encuestas te dicen yo voy a favor o voy en contra. Hoy día las encuestas, si uno los promedia, empieza a mirar los datos, Chile Decide, una plataforma, hizo ese ejercicio. Tomó todas las encuestas y lo que plantea al día de hoy es que hay un 22% por el en contra y más o menos un 42% por el a favor. Pero ¿quién define? Son los indecisos. Correcto, que son muchísimos. Y que hoy día estamos alrededor del 30% de las personas que no han tomado una decisión. Si yo pudiera darle un consejo a las personas que no han decidido hoy día, yo les diría que no se queden en la franja, porque hoy día la franja, y hay un estudio súper interesante, Ignacio, no me acuerdo el nombre, pero ya me voy a acordar, que se va a mirar las reacciones en redes sociales, Facebook, lo que la gente deja puesto en los espacios de conversación. De la guata, después de ver la franja. Y la gente cree que la están manipulando. Mira. Y eso es súper importante porque nosotros tenemos y deberíamos tener la capacidad, nosotros, nuestros hijos, cuando uno se junta a tomar una chela, a comer, a tomar desayuno, desarrollar el pensamiento crítico, porque eso nos va a salvar a todos como país. No importa lo que me diga la tele, no importa lo que me llega por WhatsApp. Lo veo, lo miro, pero también pongo de mi parte. Claro. Y decido pensando en el futuro de Chile, no pensando que, por lo menos para mí, yo soy una persona que voy a votar en contra. A mí no me gusta el texto constitucional, pero lo que menos me gusta del texto constitucional es que es un texto hecho por un grupo político, es un texto que retrocede en los avances que tenemos. Por ejemplo, menciona 7 veces la palabra padre, menciona una vez la palabra madre, nunca menciona la palabra niñas, nunca. Y las familias hoy día, en un porcentaje súper alto, sus jefas de hogar son las madres, son las mujeres. Entonces, es un texto constitucional que nos hace retroceder en nuestras conquistas, y cuando tú quieras volver a avanzar, cuando pase la ola de la ultraderecha, y tú quieras, bueno, ya vamos a retomar esto, vas a ser declarado inconstitucional en buena parte de tus propuestas. La reforma a pensiones no tiene en ninguna parte la palabra solidaridad, en ninguna parte. Yo puedo cotizar mucho más que la persona que trabaja en mi casa, pero con mis cotizaciones yo estoy súper disponible porque tengo un cierto nivel de ingresos que me va a permitir tener una buena jubilación. Si es que se hace una buena reforma, yo no tengo ningún problema en compartir parte de lo que mis empleadores me van a poner en el fondo, o lo que el Estado pudiera poner en el fondo, con un montón de personas que no van a tener la capacidad de ahorro porque sus trabajos no le permiten tener esa capacidad de ahorro. Yo no tengo problema ninguno en eso. Lo mismo en FONASA. Esta Constitución es súper mezquina con la solidaridad. Pero por otro lado, trata de decir en el texto que vamos a ser solidarios, pero no tiene ningún mecanismo para que eso ocurra. Paula, se nos va el tiempo. Pregunta de rigor para cerrar. ¿Cómo ves el Chile que viene? Claro y oscuro. Claro y oscuro. Yo soy persistentemente optimista. Tengo esa maña. Y yo tengo mucha confianza en las generaciones, en la mezcla de la buena parte de las generaciones más grandes y las generaciones más chicas. Yo tengo una hija que su mayor insulto es decirme que soy boomer. Y yo me río mucho y le digo, Elisa, nada me honra más que ser boomer. Y lo bueno sería que tú fueras un poco el boomer. Y entonces nos reímos, ¿no? Yo creo que en la medida que somos diversos en todo,
y que no predomina una mirada del país, nos va a ir bien. Y soy pesimista porque yo le tengo mucha distancia al mundo de las redes sociales. Me parecen geniales en una parte, pero hay una parte del mundo de las redes sociales que me parece, redes sociales, inteligencia artificial, Algoritmo. todo ese mundo que yo creo que nos va a pegar súper fuerte. Y no hay, y es parte del Chile que viene, una alfabetización digital que converse con la democracia. Y eso significa desde los colegios, las familias, la cantidad de mamá y papá, amigos míos, no voy a decir quién, porque me va a llegar después capotera, que estamos conversando y le tiran el celular. Y el niñito o la niñita tiene 2 años, 3 años. Porque es mucho más fácil criar así. Pero esta idea de las cabezas vacías, que la Organización Mundial de la Salud está investigando, No, es muy interesante. es súper, súper bueno. De Eso hecho, daba... muchos colegios de elite en el mundo que empezaron ya instalaron el uso de pantallas, digamos, en el aula, hoy están retrocediendo y vuelven al cuaderno y al lápiz porque no está funcionando. O sea, está... O sea, de las redes hasta los dispositivos. O sea, de las redes al ábaco. No, de verdad, de verdad. Mi hija estudió un par de años en una escuela pública en Estados Unidos, que a mí me costaba 0 pesos. Podía mandarla a una escuela privada, pero tenía que pagar mucha plata. Y escuela pública donde la cantidad de personas de Estados Unidos eran súper poquititos. Y le enseñaban con ábaco las matemáticas, porque ya venían de vuelta en esta cosa como de... Yo no digo que dejen de existir, digo que tenemos que conocerlas, entenderlas, saber usarlas y dejarlas de lado. Y regularlas, claro. Y aburrirte de vez en cuando. Sí, porque aburrirse hace súper bien. La resaca de las redes, vamos a ver cómo nos golpea Sí, en los súper próximos fuerte. años. Oye, Paula, muchas gracias por la conversación, a la ti. reflexión y todos los cortes a través de las pantallas de Súbela. Cuídense mucho y será hasta la próxima.